Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con la actividad de ayer. Es decir, cómo se producen los recuerdos. Vamos a estudiar a profundidad cómo es que los recuerdos logran almacenarse en nuestra memoria a largo plazo, ¿verdad? Bien, recordando entonces un poco más, mira la estructura de la neurona. ¿Les parece algo similar a lo que ya conocen? ¿Cómo les han enseñado a ustedes? ¿Qué es eso? ¿Qué partes son? Bien, son las partes de una célula, ¿verdad? Entonces, también rige para las neuronas. Claro, excelente. Bien, recordando lo que aprendimos el día de ayer, es que las neuronas son, ¿qué cosa? Son células que están interconectadas, ¿verdad? De manera, claro, presináptica, ¿no? Así, a través de neurotransmisores. No es que estén pegados unos a otras, ¿verdad? Siempre están haciendo contacto, es decir, chocando y separándose, chocando y separándose. ¿Es verdad? Tanto los axones como las dendritas se conectan unas a otras, ¿verdad? Bien, haz un poco de memoria y recuerda algún conocimiento que aprendiste y que después te enteraste que los científicos demostraron que era falso. ¿Cuál fue ese conocimiento que reemplazó a ese conocimiento falso? Es decir, ¿cuál fue el nuevo conocimiento? Sí, completa aquí con los datos que sean necesarios. Te voy a contar la historia que le pasó a alguien, sí, no voy a mencionar su nombre porque quiero que tú lo averigües, que creía que la Tierra era plana, pero luego apareció Aristóteles y lo desmintió. Incluso alguien más, ¿no? Se permitió medir la circunferencia de la Tierra. Se atrevió a hacer unos cálculos matemáticos y dijo y contrastó con su compañero Aristóteles diciendo que sí, efectivamente la Tierra era esférica y no plana como se creía. Entonces el conocimiento falso, que en ese entonces tal vez era verdadero, ¿no? Que creían que la Tierra era plana, ¿no? Luego, estos dos científicos investigadores desmintieron eso y trajeron un nuevo conocimiento. Y el conocimiento anterior se volvió falso, ¿verdad? Y así como esta, hay muchas cosas en nuestro día a día que resultaron cosas que aprendiste y resultan que eran falsos. Por ejemplo, a ver qué podría ser. Por ejemplo, yo les cuento un ejemplo mío. Ya si fuera mi tarea, yo respondería de la siguiente manera. Por ejemplo, yo creía que cuando era pequeña, creía que los huevos que ponía la gallina ya eran automáticas para empollar, ¿no? Porque las gallinas ponían huevos, yo veía, y entonces decía que ya de ahí van a hacer un pollito. Ese conocimiento era falso. Y ahí no necesité tal vez científicos, pero luego me enteré que no era así. Se necesitaba un gallo que pusiera, ¿no?, en la gallina sus genes, ¿no?, en este caso sería sus células masculinas para que se formara un pollito dentro del huevo. Entonces fue así como mi conocimiento falso anterior se complementó tal vez, ¿no? Destruyó este falso y fue el nuevo conocimiento que adquirí luego. ¿Sí? No sé si me dejo entender por este lado. Pero aquí, ojo, también considera algún otro conocimiento que descubriste tú que fue falso. ¿Sí? Puedes investigar, no hay problema. Puedes preguntar a tus acompañantes o a tus padres de familia, a tus padres. Puedes preguntar a tus padres si es necesario.
Bien, entonces nuestra meta del día de hoy es identificar qué ocurre con los recuerdos de conocimientos falsos y cómo se consolidan los conocimientos en la memoria. Bien, copia en tu cuaderno en tus hojas de reuso la pregunta de investigación de hoy. ¿Qué ocurre cuando se identifica un conocimiento falso, incompleto o insuficiente? A ver, pon tu hipótesis. ¿Sí? Estamos haciendo el mismo trabajo de ayer, chicos, pero esta vez la vas a hacer tú mismo. ¿Sí? A ver, escribe. ¿Sí? Puedes poner hasta 2 argumentos allí. ¿De acuerdo? Basado en tus evidencias, en tus fuentes de información, en tus experiencias, ¿sí? Que ya el día de ayer hemos estado investigando. A ver, ¿qué crees que pasa? Listo, tus ideas son interesantes, chicos. Vamos, ahora vamos a contrastar. Bien, elabora un plan sencillo, chicos, para hacer investigación. Vamos a hacer nuestro plan de indagación. ¿De acuerdo? Copia este cuadro si es necesario en tu cuaderno, porque obviamente tiene los datos importantes aquí. Por ejemplo, leer un artículo científico. ¿Lo vamos a hacer? En la descripción del video les voy a dar un enlace para que vayan y visiten también, igual que el día de ayer. Vamos a leer el texto de Aprende en Casa también, chicos. ¿Sí? Vamos a ver un video y vamos a conversar con otros. ¿De acuerdo? Bien, y también vamos a evaluar si estos artículos, este texto, tienen prestigio académico, ¿sí? O tiene reconocimiento al menos, ¿de acuerdo? Entonces, también si este autor ha sido citado en libros, estudios, investigaciones o tesis universitarias, es decir, vamos a averiguar acerca del autor, si tiene realmente reconocimiento, ¿de acuerdo? Vamos. Aquí, ¿qué ocurre con los recuerdos de conocimientos falsos, incompletos o insuficientes? Vamos a copiar estas preguntas y vamos a responderlas. ¿Para qué? Para que nos ayude a elaborar nuestros... ¿Qué cosa? Claro, nuestras respuestas a la pregunta de investigación. Parecido y similar a lo que hicimos el día de ayer, chicos. El día de ayer hicimos un texto argumentativo, ¿verdad? En función a nuestra pregunta, ¿sí? Bien, entonces va a ser hora de leer la sección recursos y a continuación, ¿de acuerdo? Copia estas preguntas. ¿Qué ocurre con el conocimiento nuevo que invalida un conocimiento falso? Copia todo esto en tu cuaderno, ¿sí? 1 minuto. ¡Listo! Bien, vamos a empezar entonces. ¿Qué ocurre, chicos, cuando tienes un conocimiento que aprendiste y te enteras que es falso? A ver, vamos a ver. Estamos leyendo ya el texto de Aprende en Casa. Bien, el conocimiento formado en ese entonces era nuevo para ti, ¿verdad? No sabías. Bien, entonces esto se guardó en tu corteza cerebral. Pero pasado un tiempo, alguien vino y te dijo que no era así. Entonces, ¿qué va a hacer tu cerebro? Tu cerebro lo va a convertir a esto en falso y lo va a reemplazar por el conocimiento nuevo. Y esto, una vez más, se va a almacenar en tu memoria y lo vas a recordar así como yo lo recordé, ¿no? Yo recordé que antes pensaba que los huevitos de la gallina, de ahí automáticamente nacían los pollitos y no era así, ¿verdad? Necesitaba de las células masculinas, ¿no? Necesitaba del gallo. Muy bien, entonces esto es lo que pasó. Mira, de repente este mismo esquema es lo que pasa en tu memoria con tus conocimientos. ¿De acuerdo? Vamos, seguimos. Si te enteras que el conocimiento que aprendiste antes estaba incompleto, el nuevo conocimiento lo completa en la memoria. Es decir, ahí está, ¿ver? En ese entonces, a ver, ¿cuál era tu conocimiento nuevo, por ejemplo? Por ejemplo, antiguamente nos enseñaban a nosotros, y seguro esto los padres lo saben, que había 3 reinos, que existían solamente el reino Animalia, el reino
Plantalia, si no me equivoco, ¿sí? Animal, Plantalia, y el último creo que era Reino Fungi, no recuerdo mucho. Eran 3, ya ese conocimiento nos enseñaban así. Resulta que los científicos luego descubrieron que estaba incompleto, faltaban estudiar 2 reinos más. Ahora, ¿cuántos reinos hay en la naturaleza? Ahora hay 5 reinos, ¿verdad? ¿Sí? 5 reinos. 5 reinos, es verdad. Antes se creía, o yo, al menos a nosotros nos enseñaban así, nos enseñaban solamente 3 reinos. Eso era antes. Pero ahora hay 5 reinos. Entonces ahora ya está completo. Hasta ahora no se ha descubierto más reinos. Entonces también eso se guardó en mi memoria, chicos. Y seguro que en la memoria de sus padres también. Bueno, continuamos. Si el conocimiento que aprendiste es insuficiente, es decir, no está como se dice vulgarmente, se dice más o menos, ¿no? Ahí, así como cuando responde, ¿no? Le falta. Este nuevo conocimiento lo complementa en la memoria. Por ejemplo, tu conocimiento nuevo podría haber sido aquí acerca de, por ejemplo, los terremotos, por ejemplo, ¿no? Yo antes creía que cuando había terremotos, sí o sí, todos íbamos a morir. De verdad, y tenía pánico a los temblores. En serio, cuando era pequeña. Pero ahora, bueno, sigo teniendo pánico, pero ya al menos tengo la esperanza de que los terremotos nos permiten tener segundos para huir, ¿no? Desplazarnos y recién todo se derrumba, ¿no? Te da tiempo para poder salvarte, es decir, así es. Entonces, se convirtió en algo nuevo cuando luego, ¿no? Fui estudiando más, cada vez los científicos descubrieron que incluso había 2 tipos de terremotos, dos tipos de movimientos sísmicos, ¿no? E incluso tienen escalas, ¿no? Escala de Richter, escala de Mercalli. Entonces yo ahí también dije, anda, que así. Incluso con mi profesora hicimos un experimento con la harina, ¿no? Y nos decía, a ver qué pasa con la harina cuando vas moviendo. La harina se iba agrietando, iba formando unas rajas así en su estructura. Y esto es lo que pasa con la Tierra, nos decía, que cuando la Tierra va moviéndose en sentido horizontal, así va produciendo unas rajaduras en la Tierra. Nosotros ahí, el nuevo conocimiento se complementó a lo que yo tenía. Y entonces no pasa nada con las estructuras de la casa, ¿no? Se mueve, se agrietan algunas paredes y no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando este terremoto es en escala de Richter? Los movimientos son ondulados, es decir, ya no en forma horizontal, sino empieza a saltar hacia arriba, a brincar, así, ¿no? Y la profesora movía el tazón así, para arriba. Y entonces, ¿qué pasaba con las cositas que habían allí plantadas? Los palitos de dientes que había puesto encima de la harina empezaban a caerse, ¿no? Empezaban a caerse ya unos encima de otros y todo era terrible. Entonces decía, entonces cuando sucede esta escala es más fuerte, ya la Tierra empieza a moverse en forma ondulada. Sí, ya son unas ondas esta Tierra trata de ponerse encima de la otra. Y es terrible, la verdad. Y todo esto se almacenó, chicos, en mi memoria. Bueno, yo les cuento esa experiencia por parte mía. No sé, ustedes de repente tienen otras experiencias y esto les puede ayudar a completar su cuadro, tal vez, ¿no? Sí, les puede ayudar a completar su cuadro que más adelante van a completar. Miren, aquí, vamos a leer lo que dice el recurso. Para que tu nuevo conocimiento se consolide, la amígdala es la que desempeña un papel decisivo. Esta estructura, la amígdala, junto con otras, además de consolidar tus nuevos recuerdos, facilita la recuperación de tus viejos recuerdos. Así como así. En otras palabras, sin la amígdala tus recuerdos y conocimientos no podrían recuperarse ni consolidarse. Así.
¿En qué medida entonces puedes recuperar un conocimiento adquirido? Tu conocimiento retenido es recuperable. Vamos a subrayar esto. ¿Para qué? Para poder armar nuestro cuadro más adelante, nuestro organizador, ¿ya? Es recuperable, me dice. En la medida que lo que has aprendido, que lo que aprendiste tenga la suficiente fuerza de enlace, acá está, entre tus neuronas. Es decir, siempre están haciendo contacto, es decir, siempre vas a ir generando ese recuerdo. Pero la fuerza del enlace dependerá de cómo fueron los estímulos y las acciones, ¿de acuerdo?, que han originado tu experiencia. Es decir, qué tan grande fue tu estímulo. Dice que a mayor dificultad ustedes aprenden más. Es así. No hay que querer todo facilito, porque si no, nuestro cerebro no guarda nada. Es decir, ¿cómo aprendiste a manejar bicicleta? ¿Fue difícil? Si te has caído varias veces, fue difícil, has tenido mucha dificultad, tu cerebro no se va a olvidar fácilmente. No vas a olvidar cómo manejar bicicleta. Entonces, si tus experiencias fueron relevantes e importantes, de repente aprendiste con mamá o con papá incluso, ¿no? Te ayudaron ellos dos. Qué importante, ¿no? Que mamá y papá nos enseñen a manejar bicicleta. Qué chévere. Incluso nos agarraban de atrás y nos decían, sí, te estoy tomando de atrás. Sí, te estoy agarrando. Sigue. Y tú volteabas y no había nadie. ¡Ay! ¡Qué adrenalina!, ¿no, chicos? Tu recuerdo será fuerte y podrás recuperarlo. Sí, ¿por qué? Porque has tenido esa aceleración y tus neuronas han empezado a trabajar. ¿Ahora qué haces? ¿Cómo logras mantenerte en equilibrio, no? Entonces has tenido dificultades. Entonces tu cerebro ahora no va a olvidar cómo aprendiste a manejar bicicleta. Es más, te acuerdas desde el primer momento en que tomaste la bicicleta, ¿verdad? ¿Y quién te enseñó? No te olvidas. Yo me acuerdo perfectamente quién me prestó su bicicleta cuando yo estaba en la secundaria ya, ¿sí? Sí, me acuerdo perfectamente. Mi amiga Yesenia me prestó su bicicleta y me salieron ampollas, chicos, en las manos, tanto tener la manija en mis manos. Sí, aprendí en un solo día, en una tarde, en el campo del estadio de mi colegio en ese entonces. Daba vueltas y vueltas y vueltas. Me caía, me volvía a subir. Ya no me importaba si me caía. Me caí muchas veces, me acuerdo. Sí, no recuerdo cuántas veces, eso sí. De repente no tomé interés en contar cuántas veces había caído. Pero sí me acuerdo que me salieron ampollas, porque las ampollas me duraron 2 semanas en ambas manos. Y no podía escribir muy bien. Y la profesora me dice, ¿qué te ha pasado, Julie? ¿Por qué tienes las manos todas ampolladas en la parte del índice y el pulgar? Ajá, profesora. Y por ahí no había alguien que ya sabía. Estaba aprendiendo a manejar bicicleta. Y ya, pues, ¿no? Esos recuerdos no me olvido hasta ahora. Miren, chicos, la fuerza de tu recuerdo dependerá también de las repeticiones de tus experiencias. ¿Ves? Y luego de eso, chicos, seguí manejando bicicleta. Ahora ya sabía manejar. Yo, nunca tuve bicicleta hasta la universidad, chicos. ¿Sí? Hasta que mi papá me regaló mi primera bicicleta. Eso fue muy importante. Ese recuerdo tampoco me olvido. Mi bicicleta era moradita con lila. Era bien bonita. Sí, tenía su canastilla y tenía parrillera atrás para llevar a alguien. Y yo con eso me iba a estudiar. Esa era mi movilidad, mejor dicho. Sí, con eso me fui a estudiar a la UNAS, me iba a estudiar inglés en ese entonces. Bien, miren, chicos, estas repeticiones, de ahí seguí manejando bicicleta, ¿sí? Ahí está. Esta experiencia era emocional y positiva. Sí, me sirvió. Chicos, haber aprendido a manejar bicicleta me sirvió. Imagínate, yo no tenía dinero cuando era joven y gastar dinero en taxis. Ahora mismo estoy padeciendo porque no sé manejar moto. Tendría que aprender. Chicos, la verdad que en moto no puedo manejar porque tengo una mala experiencia. Tengo un mal recuerdo de eso. Tuve 2 accidentes y es terrible. Bueno, no me pasó nada malo, ¿no? Pero sí, el miedo se quedó aquí conmigo. O sea, aprender a manejar moto, la verdad, tendría que superar ese miedo nuevamente. Creo que tendría que volver a caerme y a levantarme otra vez para seguir manejando. No lo sé qué tendría que pasar para yo, como dice, ese conocimiento antiguo, ¿no? Para que con el nuevo conocimiento se empalme. ¿Qué tendría que pasar? No sé, a ver ustedes, ¿qué pensarían? Bien, ayúdenme de repente en los comentarios. ¿Qué tendría que hacer para aprender a manejar moto? Ya listo, continuamos. Chicos,
Vamos a completar este mapa conceptual con las palabras acciones, fuerza de enlace, relevantes, importantes y recuperables. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el conocimiento adquirido es... ¿Qué cosa? Sí, es recuperable. Bien, ya tenemos la primera. Ahora, si tiene... ¿Qué cosa? ¿Qué hemos dicho? Está en constante movimiento, interacción y es, ¿qué cosa? Tiene fuerza de enlace, bravo. Continuamos, entre neuronas, ¿no? Uno entre neuronas y esto va a depender de ¿qué? De los estímulos y, ¿qué cosa? Acciones, estímulos y acciones, ¿verdad? Estímulos y acciones, acá. Que originaron experiencias que fueron, ¿se acuerdan? ¿Cómo eran las experiencias? Claro, importantes porque papá de repente me enseñó, mamá me enseñó, o alguien que me agrada mucho me enseñó a manejar y yo esto no me voy a olvidar, ¿no? Muy bien, fue importante porque mi amiga Yesenia en ese entonces me enseñó a manejar y me prestó su bicicleta toda una tarde, ¿sí? Muy bien, continuamos. Listo, ya tenemos nuestro organizador listo, ya está completo, ahora... Luego de tu lectura, identifica las condiciones de confiabilidad que cumple el texto original que sirvió de fuente para la lectura, es decir, las lecturas que hemos realizado. Ya la primera que te di el link para que averigües en el internet y la otra que acabamos de leer, ¿sí? Entonces ya podemos contestar la pregunta, ¿cómo se producen y dónde se almacenan los recuerdos? ¿Se acuerdan cómo hicimos esa pregunta? Igualito vamos a contestar acá. De la misma manera, ¿tiene confiabilidad los textos que acabamos de leer? Si tiene así, le ponemos check y check y nuestra tarea va a estar verídica. Sigamos. Bien. Si faltara información, chicos, para verificar algo de los criterios de confiabilidad, ¿qué harías tú para conseguir el dato? Agrégalo debajo del plan de investigación. ¿Sí? Un ítem más y ¿qué harías? ¿Sí? Ahora sí, ¿estamos listos para responder la pregunta de investigación? Sí, ¿qué ocurre cuando se identifica un conocimiento falso? ¿Qué pasa? ¿Qué hace el cerebro? Muy bien, el cerebro. Ajá, en vez, ¿no? Más de las veces que hace, elimina el conocimiento falso y guarda el nuevo conocimiento, ¿verdad? O si no, ¿qué pasa también cuando el conocimiento es incompleto? Cuando el conocimiento es incompleto, bien, esto voy a resolver con la ayuda de las preguntas anteriores. ¿Se acuerdan las preguntas que copiaron y les di tiempo para que copiaran en su cuaderno? Si tú has respondido esas preguntas, ya tienes la respuesta para dar aquí a la pregunta de investigación. No olvides escribir 1 o 2 argumentos que sustenten tu respuesta, es decir, 2 párrafos, chicos, en función a lo que estamos investigando. Ahora. Claro, como decía Daniela por ahí, ¿no? Daniela decía que la memoria, profesora, la memoria no existe, la memoria es una función que cumplen los órganos, los órganos, el órgano de la corteza cerebral, que cumplen sus elementos ahí dentro para que se lleve a cabo este tipo. Ah, y hay varios tipos de memoria. Ayer aprendimos eso, ¿no? A ver, anota todo lo que hayas aprendido con respecto al de ayer y tal vez al de hoy día, porque hoy día has complementado que el cerebro hace mucho más de lo que tú piensas, ¿no? Bien, finalmente, reflexiona y escribe en tu cuaderno. Sobre lo aprendido con esta actividad, responde a las siguientes preguntas o, si deseas, haz tus dibujos. A ver, ¿cómo funcionó tu memoria cuando te enteraste que el conocimiento que tenías era falso y aprendiste el nuevo conocimiento? A ver, por ejemplo, ¿no? Tenías un conocimiento anteriormente, para ti era nuevo,
Pero resulta que, ¿no? Puedes hacer esos dibujos. Resulta que aparece un nuevo conocimiento, ¿no? ¿Y esto qué pasa con esto? Esto se elimina y finalmente el nuevo conocimiento se guarda automáticamente en la memoria. Bueno, lo voy a borrar esto y voy a poner con otro color. ¿Ya? Y se guarda, ¿no? En la memoria. Ahí está. Listo. No parece un cerebro, ¿no? Ya, ustedes traten de hacer sus dibujitos más bonitos, ¿ya, chicos? Listo. Piensa y responde lo siguiente. ¿Qué consideras que ha sido más fácil o más difícil de aprender en esta actividad? A ver, ¿qué fue más fácil y qué fue más difícil? Lo fácil primero. Sí, ¿no? Que habían 3 tipos de memorias, tal vez. Otro, cómo funciona el cerebro, cómo guarda la información, tal vez. Y lo más difícil de comprender, tal vez fue a responder a la pregunta de investigación, porque de repente no tengo conocimiento de redacción, ¿no? Es difícil. Pero el día de ayer, chicos, yo les enseñé cómo redactar un texto en el acompañamiento, ¿se acuerdan? ¿Puedes usar eso? ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué crees que puedes hacer para que lo difícil se vuelva más fácil? Claro, debes practicar y hoy es tu oportunidad. ¿Sí? Hoy es tu oportunidad. A ver, vamos a ver cómo lo van a hacer el día de hoy. Bien, chicos, bendiciones. Nos